Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Movimiento Eficiente. Mi nombre es Marc Vives y soy osteópata. En este vídeo te voy a hablar del dolor, de los tipos de dolor, según su temporalidad y según su neurofisiología. Así que, sin más y sin menos, quédate por aquí porque empezamos. Quizá te preguntes para qué saber este tipo de información. Bueno, si eres paciente o eres usuario o bien terapeuta, profesional de la salud que trabaja con personas con dolor, este tipo de información te puede ayudar a saber el origen del dolor y, por ende, qué herramientas utilizar para poder ayudar a estas personas. Bueno, muchos ya sabréis que el dolor es una percepción desagradable y emocional que puede clasificarse en criterios de temporalidad y neurofisiológicos, y que conocerlos puede ser fundamental para un correcto diagnóstico y abordaje. Vale, según su temporalidad tenemos dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. El dolor agudo es el tipo de dolor asociado a un daño real o potencial en un tejido, bien sea por un traumatismo, una rotura, una fractura, una fisura, incluso una quemadura, que pudiera ocasionar también un proceso inflamatorio. También le caracteriza que el tiempo del dolor agudo es limitado por ese proceso de curación o reparación del daño. Es decir, una vez se haya recuperado ese tejido, el dolor tendría que desaparecer. El dolor crónico es el tipo de dolor que persiste más allá del tiempo de curación, que generalmente suelen ser unos 3 meses. Si el dolor supera esos 3 meses, se podría considerar un dolor crónico. Hay que saber que este tipo de dolor puede no estar asociado a ningún daño y a ninguna enfermedad. Normalmente, este tipo de dolor suele generar un agravio en la parte psicoemocional de la persona y, por supuesto, en la calidad de vida, ya que estas personas suelen padecer una limitación funcional en su día a día. Muy bien, hasta aquí hemos terminado el primer bloque, el tipo de dolor según su temporalidad. Ahora vamos a continuar con el tipo de dolor según su neurofisiología. En principio habrían 3, pero depende de dónde busquéis podéis encontrar un cuarto, que yo os hablaré de él. Los 3 son el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor nociplástico. Y hay autores que consideran un cuarto como la sensibilización central, que os hablaré después. El primero sería el dolor nociceptivo. Se considera que surge de un daño o una lesión real o potencial en un tejido. Y hay dos tipos: el dolor de origen somático y el dolor de origen visceral. El somático, el daño real o potencial estaría en un músculo, un tendón, un ligamento, en la piel, etc. Y suele estar bien localizado. Y el dolor de origen visceral estaría asociado a un daño real o potencial en un tejido visceral y suele ser un dolor difuso y a veces presenta también cambios autonómicos, es decir, sudoración, náuseas, etc. Eso no quita que ante un dolor somático, ante una lesión en un tejido, ¿sí?, en la piel, una herida, no te puedas marear, no puedas sudar, ¿vale? Quiero que esto se entienda. El segundo tipo, el dolor neuropático, surge como consecuencia de un daño en un tejido neural.
tanto a nivel del sistema nervioso periférico como central. Generalmente la persona describe el dolor como una parestesia, es decir, puede sentir ardor, hormigueo, acorchamiento, es decir, tiene cambios en la sensibilidad, incluso un dolor punzante, bastante desagradable. A veces las personas que padecen este tipo de dolor pueden presentar alodinia, que es la respuesta exagerada a un estímulo que no es ni amenazante ni nocivo, es decir, dolor, bastante dolor a un ligero roce. O también pueden presentar hiperalgesia, que es una respuesta de dolor a un estímulo moderadamente nocivo, no excesivamente, pero sí moderado. Lo que pasa es que la respuesta no concuerda con ese tipo de estímulo. Y como tercer tipo, el dolor nociplástico es el tipo de dolor que no se podría clasificar ni como dolor nociceptivo ni como dolor neuropático, y que tampoco se podría asociar o no se podría evidenciar un daño real o potencial o una enfermedad que lo justifique. Algunos expertos sugieren que este tipo de dolor surge de un mal procesamiento de las señales nociceptivas o del sistema nociceptivo, que es nuestro sistema de alarma. Algunos ejemplos de este tipo de dolor podrían ser la fibromialgia, la migraña, el síndrome regional complejo o incluso el síndrome del intestino irritable. Muy bien, descritos estos tres tipos de dolor, vamos ahora a hablar de la sensibilización central. Aquí se cree que el sistema nervioso podría amplificar la percepción de dolor. A la sensibilización central se la suele relacionar con el dolor nociplástico, ya que ambos podrían estar amplificando las señales nocivas sin daño o lesión o enfermedad que las justifique. Como he dicho, hay autores que no consideran a la sensibilización central como un tipo de dolor, sino como un mecanismo subyacente que puede inducir a un dolor nociplástico. Algunos ejemplos de sensibilización central que podemos encontrar en la bibliografía son la osteoartritis, asociada también a una sensibilización central, el síndrome de fatiga crónica, incluso el síndrome de sensibilidad química múltiple. Y bueno, como resumen del vídeo, recordar que tipo de dolor según su temporalidad, agudo y crónico. El agudo tiene un principio y un final, el crónico suele permanecer más tiempo, más allá de los 3 meses, ¿vale? Para que se considere crónico. Que luego tenemos 3 tipos de dolor según su neurofisiología, y es el dolor nociceptivo, asociado a un daño real o potencial en los tejidos, el dolor neuropático, asociado a un daño en un tejido neural, tanto en el sistema nervioso periférico como central, y el dolor nociplástico, y que este tipo de dolor no podría asociarse ni a un dolor nociceptivo y tampoco a un dolor neuropático, sino que derivaría de un mal procesamiento de las señales nociceptivas en el sistema nervioso. Y por último, la sensibilización central. Recordad que hay autores que sí la incluyen en la clasificación del dolor desde la neurofisiología, y otros autores lo describen como un mecanismo subyacente a ese tipo de dolor nociplástico. Es decir, el organismo estaría operando desde un modo sensible. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya aportado. Si es así, le puedes dar al like, lo puedes compartir, cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Así que sin más,
Un saludo y movimiento eficiente.